Bien, buenas noches. Vamos a comenzar nomás. Ya los compañeros parece que no van a entrar. Pero bueno, esta clase es importantísima porque va a ser la base para que el día viernes nosotros continuemos con el cálculo de dominios de funciones y de funciones lineales. Entonces es muy importante entender en esta clase qué son las funciones. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Aquí está toda la pantalla. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar rápidamente. La clase dura 45 minutos, así que no es muy larga, pero es fundamental para entender lo que es el dominio de una función. Aquí está. Muy bien. Vamos a empezar esta clase definiendo lo que son funciones reales. Entonces, esta clase es básicamente lo que vamos a hacer es la introducción a las funciones reales, ¿no? Bien. Muy bien, vamos a entender a las funciones reales con la siguiente definición, porque nosotros conocemos las funciones en álgebra, que son también son funciones matemáticas, pero en cálculo definimos a las funciones, vamos a decir, se define a una función real que la vamos a llamar f de x, con esta nomenclatura, función de x, como una regla de correspondencia, ahí vamos a hablar de eso, que en realidad no es más que una regla matemática, es una forma matemática que asume la función, de tal forma que para cada valor de x vamos a conocer como la variable independiente del modelo, le corresponde, por eso decimos que es una regla de correspondencia, un único, de tal forma, aquí vamos a arreglar esto, que para cada valor de x le corresponde un único valor de y. En una función, y la vamos a conocer como la variable dependiente, ¿ya? Esta regla implica, pues, también, chicos, esta propiedad de lo que es una función. Es una de las propiedades que cumple la función, que en realidad es variable dependiente, que en realidad es la unicidad. Eso es lo que quería anotar. La unicidad es la función más importante que tiene, o sea, la propiedad más importante que tiene una función. Entonces, vamos a poner ahí la unicidad. ¿Dónde se refleja, pues, la unicidad? Donde digo yo, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Eso es lo que nos dice que es una función. Por eso se caracteriza por ser una función. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar con esta definición una idea general de lo que es una función. Para empezar, nosotros vamos a manejar, en este cálculo, nosotros vamos a manejar la nomenclatura de Euler. La nomenclatura de Euler es la siguiente. Euler definía a la función, la nomenclatura decía que una función f de x es igual, ahí está, a la variable dependiente, ¿ya? Entonces, esta es nuestra forma de definir una función. ¿Y qué es la regla matemática? En realidad, f es lo que es la regla matemática. X la variable independiente, y la variable dependiente. Muy bien. Ahora, nosotros no vamos a ver la clasificación de las funciones que se ven en álgebra. Por ejemplo, se dice que las funciones se clasifican en inyectivas, biyectivas, epiyectivas. Bueno, sí, está bien esto para entender la regla de la correspondencia. Lo que nosotros vamos a ver es más una clasificación de la estructura
de la estructura de la función. ¿Y a qué me refiero a la estructura? La estructura matemática que tiene esa función. Y por lo general, nosotros trabajamos en matemáticas con dos tipos de funciones. Unas funciones que las vamos a denominar funciones algebraicas, que son las funciones más comunes con las que se trabaja y cuya estructura matemática tiene que ver con expresiones algebraicas, por eso se llaman algebraicas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener funciones que son polinomiales, aquí vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de funciones que son polinomiales de grado 1, 2, 3, etcétera. Por ejemplo, la función f de x, que es una función cuadrática, por ejemplo, esta de aquí, una función de segundo grado, ¿no? Entonces, puede ser cualquier polinomial. También pueden estar dentro, puedo escribir de esta manera, y es igual a las funciones de grado cúbico, por ejemplo, x3 menos 1. Entonces, yo puedo escribir f de x o puedo escribir y igual a x al cubo menos 1, siguen siendo funciones polinomiales. Bueno, también podemos tener funciones radicales dentro de las algebraicas. Por ejemplo, esta función x al cubo más 1 es una función radical. Ahora, no necesariamente siempre x es la variable independiente, depende cómo definas la función. Por ejemplo, yo puedo decir función g es una función t, podemos hacer referencia a una función, por ejemplo, racional. Esta, por ejemplo, que tiene un denominador con la variable x, es una función racional. Bueno, también dentro de esta están las funciones valor absoluto. Por ejemplo, podemos tener una función valor absoluto como esta y es una función. Y bueno, de esta manera, nosotros todas estas funciones algebraicas representadas por expresiones algebraicas son funciones que están en el primer grupo. Pero también pueden aparecer aquellas funciones que nosotros las denominamos trascendentales, ¿no? O trascendentes, otras veces les llamo trascendentes o trascendentales, ¿no? Estas funciones de aquí, chicos, son funciones que tienen la participación de la trigonometría, los logaritmos, etcétera. Por ejemplo, nosotros podemos decir la función logaritmo de x más 1 es una función trascendental, ¿no? Porque está con la presencia del logaritmo. También dentro de esta están, por ejemplo, las funciones exponenciales, e elevado a la 2x de base e, o podemos tener una función exponencial de base numérica, como por ejemplo 5, 2, t más 1. Entonces, también están dentro de estas funciones las funciones exponenciales, ¿no? También podemos tener funciones que son trigonométricas, por ejemplo, seno al cuadrado de x es una función trascendental, ¿no? Donde el argumento de la función trigonométrica es x. Podemos escribirlo también como, por ejemplo, coseno al cuadrado de x menos seno de x, una función trascendental. También podemos tener funciones con logaritmos BRICS, o sea, los logaritmos de base 10, por ejemplo, la función logaritmo de x más 1 sobre, aquí vamos a poner sobre, x menos 1 es una función trascendental. Entonces, lo que les quiero mostrar es que nosotros podemos clasificar a las funciones como algebraicas cuando tienen esa estructura, o podemos clasificarles trascendentales cuando dentro de la función están estas otras funciones como la función logaritmo, la función exponencial, la función trigonométrica. Muy bien. Entonces, de todas maneras, nosotros no vamos a ver a detalle cada una de las funciones. A medida que vayamos pasando, vamos a ir tocando estas funciones para ser derivadas y para ser integrales. Vamos a agarrar una función en particular, ¿no? Voy a agarrar esta de aquí. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que una función tiene la particularidad de ser una regla matemática que se puede representar en la matemática a través de una gráfica, ¿no? Una opción es representarla gráficamente. Y la otra opción es representarla a través de una fórmula, en realidad, de una regla matemática, una relación de correspondencia entre y, que sería f de x, y entre x, que sería la variable independiente. Ahora vamos a pensar,
a la función, para entender lo que es una función, la vamos a pensar a la función, chicos, como una máquina. Esta es una de las definiciones clásicas de función. Para entender las funciones en cálculo, está la idea de entender a la función como esta función fuese una máquina. Esta máquina es una máquina que hace la siguiente operación adentro, hace la operación x al cubo más 1. Esta vendría a ser, chicos, la regla matemática. ¿Qué particularidad tiene esta máquina? Que esta máquina lo que va a hacer es recibir un conjunto de valores X. Van a entrar a la máquina valores X. Es decir, van a entrar valores reales que corresponden a la variable independiente. Y estos valores reales son los números reales que absorbe la función, los opera y básicamente una vez que los ha operado, devuelve un valor real de la función que nosotros le llamamos y, que es la variable independiente. Entonces, si ustedes analizan, a esta máquina pueden entrar números. Por ejemplo, podría yo meter el número x igual a 1. Si le meto el número x igual a 1, lo que hace raíz cuadrada de x al cubo más 1 me devuelve un y igual, pues me va a devolver un y igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, así sucesivamente, chicos, lo que nosotros podemos hacer es, aquí les muestro, ir metiendo números a esta máquina. Al meter números a esta máquina, lo que nosotros vamos a hacer es construir pares ordenados que son parte de la función. Entonces, mire, por ejemplo, si le meto el valor x1, entonces la máquina lo procesa y me devuelve el valor y raíz cuadrada de 2. Eso significa, chicos, que hay un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Un valor de abscisa y un valor de ordenada, un valor de X y un valor de Y, que este puntito sigilográfico es un punto que pertenece a la curva de función que representa la raíz cuadrada de X al cubo más 2. Entonces, yo también puedo meter, si quiero, por ejemplo, el número 2. Si meto el número 2, pues ya me va a devolver 2 al cubo, que es 8 más 1, 9, me devuelve el valor 3. Entonces tenemos otro par ordenado que pertenece a la función, que es x igual a 2, y igual a 3. Bueno, nosotros podemos meter, si queremos, el 0. Y si yo le meto el 0, pues me va a devolver y raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Es decir, que también un punto que pertenece a la función es 0,1, x0 y 1. Puedo meter, digamos, el menos 1. Estoy metiendo enteros, chicos, por su facilidad de cálculo, pero eso no quiere decir que tú no le puedas meter cualquier número real. Podrías meterle el 1,5, el 2,03, etcétera. Le puedes meter, si quieres, el número pi y te va a calcular. Entonces, yo le estoy metiendo enteros para ver con facilidad los puntos más o menos que se pueden calcular. Bueno, si x es menos 1 al cubo, chicos, es menos 1 más 1, 0. La raíz cuadrada de 0 en matemáticas es 0. Entonces, tenemos ahí un punto que sería menos 1,0. Bueno, aquí ahora surge una pregunta. ¿Le puedo meter valores? ¿Le puedo introducir X mayores o, vamos a poner, mejor dicho, no mayores, vamos a poner, le puedo introducir, aquí cito, X menores a menos 1, me hago esa pregunta. O sea, para menos 1 pude calcular, pero ¿qué pasa si yo le quiero calcular para menos 2, para menos 3, para menos 4? Me voy a encontrar una barrera. ¿Por qué? Porque no voy a calcular en el caso de X fuese más pequeño que menos 1. Por ejemplo, si yo me pregunto para menos 2, bueno, para menos 2 yo voy a calcular y como la raíz cuadrada de menos 2 al cubo, que termina siendo, pues, en este caso, menos 8, más 1
más 1. ¿Y por qué? Porque es al cubo, entonces el signo se va a mantener, va a ser negativo, y me va a quedar raíz cúbica de menos 7. Bueno, aquí lo que tengo es un problema grande. Yo les estoy diciendo que esta función es para los números reales, pero en ningún momento esta función te puede devolver números imaginarios, porque estamos trabajando en el conjunto de los números reales y no en el conjunto de los números complejos. Entonces, si le quiero meter menos 2, la máquina me va a decir, no puedo resolver ese ejercicio, no es posible, o va a explotar mi máquina y no voy a poder calcular. Entonces, no existe. Es decir, menos 7 no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, por lo tanto, no voy a poder calcular. Esto significa que hay una restricción en X. ¿Y qué es la restricción en X? Es en realidad una restricción en lo que nosotros vamos a denominar dominio de la función. Entonces, vamos a entender que ahora, de forma gráfica, aquí viendo que el dominio de una función es todos los valores de X que pueden entrar a la máquina y la máquina los puede recibir, los puede resolver y darnos un valor de Y. Pero no siempre son todos los números reales, pues depende de la regla que tú tengas aquí. Y como esta regla no me permite calcular para números negativos, vamos a decir que el dominio de esta función, que la vamos a representar así con esta nomenclatura, son todos los reales, o todos los reales, tal que, chicos, X tiene que ser sí o sí mayor o igual que 1. Es decir, no podemos meter datos menores a menos 1, ¿no? Entonces, mayor o igual a menos 1. Porque hasta menos 1 puedo calcular, pero ya más chiquito que menos 1 ya no me va a funcionar. Entonces, de esta manera, el dominio se restringe. Por eso les digo que hay que ver la regla matemática para ver cuál va a ser el dominio. Lo propio va a ser en los valores de salida. Los valores de salida se definen en matemáticas como el rango de la función o como la imagen. Nosotros vamos a llamarle rango de la función o también se llama imagen de la función. ¿Pero qué es el rango? Es el conjunto de valores de salida. Eso significa que son los valores que dan cuando yo meto un X que puede calcularse, ¿qué valores me van a dar? Entonces, ustedes observan la estructura, se trata de una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas, chicos, nunca van a dar o nunca en la operación van a poder dar números negativos, porque de definición la raíz cuadrada de un número va a ser un número positivo. Eso significa que el rango de esta función está definido para todos los reales, tal que se tiene que cumplir que Y sea, pues, en este caso, mayor o igual a 0. En otras palabras, Y tiene que ser positivo. Entonces, de esta manera nos estamos introduciendo al concepto de dominio, que son todos los valores de entrada en la función para los cuales la función está definida, y al concepto de rango, que son todos los valores de salida. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ya dibujar esta función. ¿Por qué? Una forma de representar la función no solamente es matemática, sino también es una forma de representar gráfica. Entonces, nosotros vamos a dibujar y como siempre, las funciones se dibujan en el eje cartesiano o en el sistema de coordenadas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, no sé dónde están, aquí, a ver, aplicaciones, vamos a dibujar en el eje cartesiano. Entonces, ¿qué es el eje cartesiano? Sabemos que el eje cartesiano es la disposición de dos ejes. Uno vertical, que se denomina, vamos a decirle, eje de la ordenada, y nosotros tenemos ahí definida la variable dependiente y tenemos el eje de la abscisa o lo que es el eje horizontal, que está definida por el valor de las variables independientes. Es decir, que en el eje de la abscisa nosotros vamos a encontrar el dominio de la función y en la ordenada nosotros pues vamos a encontrar
el rango de la función. Entonces, nosotros podemos tener una idea de esta función con los pares ordenados que hemos encontrado. ¿Qué quiero decir? Podemos dibujar esta función aplicando dibujando estos puntitos y ver más o menos cómo es la función. Entonces, nosotros vamos a poner, por ejemplo, el punto. Cuando x es menos 1, dice y es 0. Aquí tenemos un punto. Cuando x es 0, y es 1, ahí está, miren, aquí está. Cuando x es 0 y es 1, es otro punto. Cuando x es 2 y es 3, entonces cuando x es 2 y es 3, tenemos este punto, ¿no? Cuando x es menos 1, perdón, 1, y es raíz cuadrada de 2, entonces cuando es 1, y es raíz cuadrada de 2. Y bueno, raíz cuadrada de 2 es más o menos un valor cercano a 1.42 y pico, digamos, ¿no? Como es un número, vamos a decirle, irracional, porque tiene infinitos decimales, entonces nosotros más o menos podríamos aproximar aquí. Bueno, la idea es que si nosotros juntamos los puntos, más o menos así se van a comportar. Listo, ahí está. Bueno, podría seguir buscando más puntos para saber cómo continúa. Pero chicos, en la práctica nosotros solamente aprendemos a dibujar una función y para resolver exámenes de cálculo, esa sería, digamos, nuestra principal razón. Pero bueno, lo más importante es ver la función y no detenernos mucho en la gráfica. Para eso contamos con apps graficadoras gratuitas que nos ayudan. Y una de las apps que yo les voy a pedir que ustedes ya la bajen a su celular o vean de dar espacio también en su celular con tantas aplicaciones que manejan, pero para este semestre es el GeoGebra, que lo pueden conseguir en Play Store. Y bueno, que yo recuerde, ya les hice bajar a los otros compañeros, tiene una formita así y con unos puntitos aquí, ¿no ven? Entonces, bajen el GeoGebra y esta va a ser nuestra aplicación para graficar. No me voy a detener mucho en enseñarles a graficar. Yo misma ya me he automatizado, grafico directamente en las aplicaciones. Entonces, lo que podemos hacer es bajarnos la aplicación GeoGebra. En realidad, vamos a trabajar primero con el GeoGebra 2D. Por eso tiene esa formita. Y nos vamos a ir, a ver aquí. Y vamos a buscar, también el GeoGebra está en Google. Es una de las, ahí está, GeoGebra 2D, no lo voy a descargar. Lo podemos manejar como calculadora gráfica, ¿no? La pantalla que va a aparecer igual en ustedes es algo similar. La única diferencia es que la entrada va a estar aquí abajito. ¿Qué hace el GeoGebra? El GeoGebra te permite graficar funciones. Una de las cosas que hace, ¿no? Hace un montón de cosas matemáticas, pero en este caso te permite calcular funciones. Lo que hacemos nosotros es, en ese signo más que aparece también en el celular, es escribir nuestra función. Por ejemplo, nosotros hemos graficado la función x al cubo. Entonces vamos a poner x y le vamos a poner ahí al cubo. Esa de ahí, más 1. Ahí está, listo. Nos los grafica el GeoGebra. Entonces, miren, en su celular va a aparecer la gráfica que va a tener esta tendencia y que ustedes pueden observar cumple con los requisitos que nosotros habíamos dicho. El dominio son todos los valores para los cuales hay función, que va a ir entonces desde dónde hasta dónde nuestro dominio. Lo voy a pintar. A ver, ¿desde dónde a dónde va a ir nuestro dominio? Ahí está. Va a ir desde menos 1 hasta infinito. Ese va a ser el dominio, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos todos los valores de x que entran para los cuales va a haber un par ordenado. Y lo que es, pues, en este caso, lo que denominamos, en este caso,
quiero cambiar el color. A ver, ya me está dejando. Ya. Lo que vamos a denominar como el rango de la función son todos los valores positivos, ¿no? Los valores para los cuales hay función. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener un rango que va desde 0 hasta el infinito, por eso habíamos definido el rango números positivos, y vamos a tener un dominio que va desde -1, el mínimo es -1, para los cuales hay función, hasta, pues en este caso, hasta el infinito. Entonces, de esta manera, también visualmente, ustedes viendo el gráfico ya pueden determinar lo que es el dominio y es el rango. Entonces, miren que graficando en mi gráfico trucho, vamos a tener el dominio, ahí está, y vamos a tener pues el rango, desde aquí hasta aquí, ahí está. Entonces, miren, nosotros podemos... Ay, ¿qué va a pasar? Bueno, ya. Nosotros podemos definir también tanto el dominio de la función en notación intervalo. Por eso la importancia de anotar el intervalo. O sea, son todos los valores X que pertenecen al intervalo que va desde -1 hasta infinito. También podemos definir el rango en notación intervalo. Va a ser todos los valores de Y que pertenecen al intervalo que va desde 0 hasta infinito. Entonces, ahí tenemos el dominio y ahí tenemos la función. Muchas veces la formalidad matemática nos exige escribir las funciones en términos de su dominio y de su rango. Obviamente su dominio y su rango tienen que ser conjuntos de números reales. Entonces, nosotros podemos definir esta función como f, dos puntos, es una función que va de un dominio entre -1 infinito a un rango desde 0 a infinito, tal que se cumple que la función es igual a la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Y esta es una de las formalidades matemáticas más clásicas para escribir funciones. ¿Qué significa? Que nos piden que cuando nosotros escribamos funciones, escribamos las funciones en términos de su dominio y de su rango. Es decir, un conjunto de números reales que va a otro conjunto de números reales, tal que se cumple una cierta regla matemática. Esta es la formalidad que nosotros vamos a adquirir para llamar a las funciones. Entonces, muy bien, de esta manera, nosotros ahora ya tenemos una base para poder definir lo que es dominio de una función y lo que es un rango. Entonces, en la siguiente página, por favor, les voy a anotar qué es en matemáticas o en cálculo el dominio y qué es el rango. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. Nosotros definimos al dominio, no quiero este color, y vamos a poner rojo. Definimos al dominio de una función, lo vamos a definir como el conjunto o los valores de entrada, ¿no? Primero, hay que entender que el dominio son los números de entrada y eso es lo que vamos a calcular la próxima clase. Restringidos o no restringidos los vamos a calcular, ¿no ven? Entonces los vamos a anotar. Vamos a definir como los valores de entrada, ¿ya? Eso es el dominio. Entonces, ¿qué es el dominio? Son los valores que asume la variable independiente para los cuales la función, en este caso, cualquier función, está
definida. En palabras sencillas, son los valores que pueden entrar a la maquinita y nos devuelve un valor Y. No siempre el dominio es restringido, como hemos visto en este caso, ¿no? En el caso de la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Entonces, no siempre va a ser restringido, porque hay funciones como, por ejemplo, las funciones polinomiales o las funciones de grado 1, que voy a poner aquí una función de grado 1, que sería una función lineal, que son funciones que están definidas para todo el dominio. Es decir, yo puedo meter el x que quiera a la maquinita y siempre me va a devolver un resultado. Es decir, si ustedes grafican, pues, esta función lineal, van a encontrar que esta función lineal está representada por una recta. Una recta, bueno, en este caso, que corta en 4, vamos a poner así, y aquí en menos 4, ahí está, una recta de esta manera. Entonces, para cualquier valor del dominio, es decir, cualquier valor de x que tú le pongas, vas a encontrar un punto en la función. Y también tienes la particularidad de que todo el rango también pertenece a todos los reales. Cualquier número real me puede salir. Entonces, por ejemplo, no siempre van a estar restringidos los dominios. Esta función, nosotros podemos decir que es una función que va de todos los reales a todos los reales, tal que la función está definida como una función lineal x más 4. Miren, entonces las polinomiales, por lo general, van a ser funciones que tienen el dominio todos los reales. Algunas veces los libros también anotan esto. Aunque a mí no me parece, porque bueno, es muy largo, es el intervalo infinito. El dominio va del intervalo infinito a un rango del intervalo infinito, tal que la función pues está representada por este polinomio de grado 1. Por lo general, los polinomios de grado 1, de grado 2, grado 3, el dominio son todos los reales. Esa es una de las características importantes. Todos los números reales son el dominio, porque para cualquier número tú puedes calcular. Entonces, esa va a ser nuestra definición de dominio. Ahora, ¿qué vamos a entender? Pues como rango. Los rangos, nosotros ya hemos dicho que también tiene otro nombre que es imagen. Nosotros vamos a entender al rango o a la imagen de una función, vamos a poner aquí con rojo, como los valores de salida cuando nosotros calculamos la función. Entonces, vamos a poner que el rango son, ahí está, representa el conjunto de todos los valores de salida. Entonces, ese va a ser el rango. Normalmente nosotros lo vamos a señalar como R de la función. Calcular el rango no es tan fácil como el dominio. Por eso yo no me meto mucho en el cálculo específico del rango, porque esto implica mucha matemática. Lo que podemos hacer es, lo que es más importante hacer, creo yo, es saber el dominio de la función. Pero lo que vamos a hacer para ver los rangos es ver la función gráficamente. Y con el GeoGebra nos vamos a ayudar. Vamos a graficar las funciones, no importa si son funciones que tienen muchas estructuras matemáticas, el GeoGebra te lo va a poder calcular. Y entonces nosotros vamos a poder ver el rango de esta manera. Vamos a verlo y vamos a decir, aquí la función tiene estos valores de salida. Y también se va a ver el dominio. Pero la próxima clase, igual, a modo de ejercicio, vamos a aprender a calcular los dominios cuando estas funciones tienen ciertas restricciones, como por ejemplo la restricción de la raíz cuadrada, la restricción de que x esté en el denominador, o la restricción, por ejemplo, de que tengamos logaritmos, etc. Entonces, hay restricciones que nos van a hacer calcular el rango de diferentes maneras. Una de las funciones más importantes que vamos a estudiar también la próxima clase, y ya vamos a empezar con eso después de hacer cálculos de dominios, es la función lineal.
¿Por qué me voy a detener un poco en la función lineal, no? Porque es una de las funciones más interesantes, más gráficas y además que nosotros la aplicamos mucho en las ciencias económicas. Por ejemplo, cuando estamos estudiando la demanda, la oferta, muchas veces la demanda y la oferta se aproximan a funciones lineales y se trabaja con rectas de pendiente negativa para las demandas, rectas de pendiente positiva para las ofertas, y con eso nosotros estudiamos el modelo estático del mercado competitivo. Entonces, la función lineal, entender la función lineal, sus particularidades de la función lineal, pues va a representar para nosotros una herramienta fundamental para entender también los primeros cursos de economía. Por eso, la próxima clase, chicos, lo que vamos a hacer es calcular dominios de funciones. Por favor, les voy a pedir que traigan el GeoGebra ya instalado, porque muchas funciones, les voy a decir, a ver, metan al GeoGebra, podemos ir ver la función y ver si el dominio está bien calculado. Y vamos a también introducirnos en la función lineal. Vamos a ver lo que es una pendiente, qué es una recta, cuál es la estructura. Y algún rato, la siguiente, la clase número práctica, ahí vamos a hacer aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de mercado, cálculo de puntos de equilibrio, etcétera. Entonces, esta semana nos vamos a dedicar un poco a la aplicación en economía y al estudio de las funciones. Muy bien. Esta es la clase que yo tenía que darles. Como les había dicho, es una clase cortita. Y nosotros lo que vamos a hacer ya con esto es vernos el día viernes, y el viernes vamos a empezar con el cálculo del dominio y vamos a ver la función lineal. Bien, chicos, no se olviden guardar el GeoGebra en su app y nos vemos la próxima clase. Uy, habían entrado pocos. Bueno, supongo que sus compañeros van a tener la tarea de mirar el video y, ucha, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque ya tienen que estar a la par de todos los demás. Muy bien, que tengan buenas noches, chicos. Yo les había dicho, dura 45 minutos, una promesa. A los que han venido, gracias. Igual los tomo en cuenta en las listas de las virtuales. Entonces, nos vemos, por favor, el día viernes, ¿ya? Que estén muy bien y chao, chao a todos.